Nos encontramos acá para conversar un poco con la profe Eli sobre el concepto de resistencia y sobre ese proceso también de lo que fue el diplomado que realizamos desde el proceso de iniciativas de paz de la Secretaría con el Instituto de Estudios Políticos. Bueno, Lucho, muchas gracias por la invitación. Desde el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia estuvimos acompañando el diplomado en iniciativas de paz y resistencias a la violencia en Medellín. Es un concepto que podemos entender desde distintos lugares y distintas acciones. Particularmente hablamos de acciones no violentas y esa capacidad que ha tenido la gente para resignificar los lugares, la vida y sus acciones en ese escenario de confrontación armada que ha vivido la ciudad en distintos momentos y reconocer también distintos lenguajes de la resistencia. Digamos que ahí eso nos permitió justamente que las iniciativas de paz que participaban desde distintos lugares, trayectorias, se reconocieran también como formas de resistencia en la ciudad, todas distintas. Casi siempre el concepto de resistencia estaba asociado a lo colectivo. Yo creo que últimamente ha emergido hay un asunto desde la corporalidad que también permite hablar como desde una resistencia desde el cuerpo y desde la individualidad, que son importantes. Y me imagino que también habrán salido reflexiones allí que no solo se resistía a la violencia, sino por ejemplo también a la pobreza, a la desigualdad. Porque las iniciativas de paz también nos mostraban justamente que sus acciones tienen que ver con muchas demandas de lo que ocurre en sus territorios y de las necesidades que hay en los territorios y en grupos poblacionales concretos. Entonces fue como la posibilidad de ver que la paz tiene que ver mucho más que con el asunto de parar la violencia en momentos determinados en la ciudad en que ha sido importante esto, pero que no es lo único que agota la idea o la necesidad de la paz. Con la necesidad de contar, de narrar y de pensar la ciudad más allá de la violencia. Pues creo que Medellín es una ciudad que se ha narrado mucho desde ese lugar, que cuando uno pregunta a la gente qué piensa de Medellín, la palabra violencia rápidamente emerge. Y lo que queríamos era un poco que ese relato o esa aproximación a la ciudad no la hiciéramos desde ese lugar, sino que pudiéramos reconocer lo que la gente ha hecho en contextos de violencia, y no solo en ellos, pero particularmente en esos contextos de violencia, cómo ha transcurrido su vida y su experiencia organizativa y darle un lugar fuerte. Yo creo que en los últimos años eso ha sido como algo que se ha puesto también un poco en la centralidad de formas de narrar la ciudad.